Hola, nos encontramos en una nueva clase de matemáticas. En esta oportunidad trabajaremos la proporcionalidad directa. Les voy a explicar rápidamente que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando se vinculan de alguna manera. Como por ejemplo, aquí les traigo cierto esta lectura que nos va a ayudar a entender un poquito más. Vamos a ir a ver un video y luego volvemos. Buena. Buenas, jefe, ¿Cómo ¿cómo no? está, maestro? Muy bien, jefe, ¿qué tal? Veo que ha estado trabajando bastante acá en el bosque. Hemos tenido harto trabajo, lo bueno es que estamos sacando estos eucaliptos que necesitamos hacer leña. Ya. Estamos en esa. Una consulta, maestro. ¿Cuántos metros de leña corta usted en una hora? Miren, en una hora como estoy solo, hago 3 metros por hora. 3 metros de leña en una hora. Maestro, ¿y cuántos metros de leña cortará usted en 5 horas? Buena pregunta. Vamos a ver. Perfecto. Se dieron cuenta que en el video el leñador informa que corta 3 metros de leña en una hora. Entonces, aquí abajito yo ubiqué las magnitudes. Primero los metros y abajito el tiempo. Vamos a colocar una X para los metros y vamos a colocar una Y para el tiempo. ¿Ya? Entonces, según lo que vimos en el video, en una hora, recuerden que la hora se relaciona con el tiempo, este señor corta 3 metros de leña. Entonces podríamos decir que el 3 es directamente proporcional con el número 1, ya que este leñador, como lo dice acá arriba, corta 3 metros en una hora. Para saber cuántos metros corta en 2 horas, solamente tenemos que ir revisando la tabla e ir completando. Sabemos que entre el 1 y el 2 tenemos el doble, por lo tanto, entre el 3 y la variable que tendríamos que ubicar acá, también tendríamos que tener el doble. Por lo tanto, el doble de 3 sería 6. Súper bien. En una hora corta 3 metros o corta 3 metros en una hora y corta 6 metros en 2 horas. Vamos al siguiente cuadro. Vamos a ir a la primera, ¿cierto? Fila y vamos a ver que entre el 3 y el 6 está el doble. Pero no sabemos cuánto tenemos que ubicar en la tercera fila. Entonces, para eso nos vamos a ir a la segunda magnitud, que sería el tiempo. Fíjense que entre el 1 y el 3 tenemos el triple, ya que el 3 es el triple de 1, ¿cierto? Entonces, acá arribita tendríamos que también colocar el triple de el primer número, que sería el 3. ¿Cuánto sería el triple de 3? Perfecto, el 9. Entonces completamos con el 9. Y el último cuadrito se los dejo a ustedes para que vayan pensando. ¿Ok? Súper, súper bien. ¿Ya? Ahora vamos a ir a revisar cómo podríamos graficar estas proporciones directas. Muy bien. Ahora vamos a establecer esta proporcionalidad, pero mediante un gráfico o un plano cartesiano. En este caso tenemos la primera magnitud, que sería la X, que va de forma horizontal o abscisa, y luego tenemos la Y, que va de forma vertical o, como se llama en el plano, ¿cierto? Sería ordenada. Le vamos a colocar una flechita para que ustedes sepan que estos ejes, ¿cierto?, se extienden hacia el infinito. Muy bien, entonces recordemos que en la magnitud de las X teníamos, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? ¿Los metros o las horas? Ya, perfecto, teníamos los metros. Entonces aquí al ladito vamos a colocar metro, ¿ya? Metros. Y por otro lado, en el eje de las Y vamos a ubicar el tiempo, ¿ya? Que tiene que ver con las horas. Tiempo y metros.
Entonces recordemos que ¿cuántos metros corta este señor en una hora? Corta, perfecto, corta 3 metros en una hora. Entonces colocamos el 3 o ubicamos el 3 y el 1 en el tiempo. Y luego vamos completando. Recuerden que luego continuábamos con 2 horas, 3 horas, 4 horas y 5 horas. Y luego tenemos que ir relacionando. El 3 lo relacionamos con el 1 porque el texto nos indica, ¿cierto? O nos da esa pauta o ese, podríamos decir, como un puntapié inicial para entender lo que serían las proporciones. Y luego vamos a unir el 1 con el 3 en un puntito. ¿Se dan cuenta? Que los puedo unir en esa intersección. Perfecto. Y luego vamos a unir el 2 con... ¿Qué número? ¿Se acuerdan ustedes? Perfecto, con el 6. Y lo unimos, ¿cierto? Con una línea punteada. Y vamos a ir colocando los puntitos que corresponden. El 3, o sea, en 3 horas, ¿cuántos metros cortaría? Ustedes ya lo saben, ubicamos el 9. Muy bien. Y luego lo unimos a través de unas líneas punteadas. Y luego marcamos el punto de intersección. ¿Se dan cuenta que nosotros podemos formar una línea recta partiendo en el origen, ¿cierto? Y nos quedaría una línea derechita y podríamos continuar esa línea y seguir hacia el infinito y estaríamos estableciendo esta relación o este vínculo entre estas dos magnitudes. Y ahora vamos a ver cómo podríamos de alguna manera calcular con números un poquito más difíciles. ¿Ya? Vamos a utilizar la regla de 3, así que mucha atención. Muy bien, en esta tercera parte o en esta tercera muestra vamos a trabajar con la regla de 3 simple. Eso nos va a permitir calcular cualquier proporcionalidad directa y resulta que es bastante sencilla. Mira, aquí yo ya tengo un adelanto. Tengo la primera magnitud que sería la X y la segunda magnitud que es la Y. Le coloqué una M para que ustedes sepan que la X se relaciona con los metros y coloqué una T para que sepan que la Y se relaciona con el tiempo. Entonces vamos a tomar el texto que dice que este señor corta 3 metros en una hora, ¿cierto? Pero yo no quiero colocar la hora, quiero hacerlo un poquito más complejo para que entendamos de mejor manera cómo se utiliza la regla de 3 simple. Entonces vamos a buscar la equivalencia de las horas en minutos. Entonces pregúntense, ¿a cuántos minutos corresponde una hora? Muy bien, corresponde a 60 minutos. Entonces vamos a colocar el 60, pero recordemos que estamos hablando de minutos. Ya no estamos hablando de una hora, sino que estamos hablando de 60 minutos. Muy bien, entonces ahora yo podría hacer preguntas con relación a ¿cuántos metros cortaría este caballero en 1000 minutos? O podría preguntarme ¿cuánto se demoraría este caballero en cortar 20 metros de leña? Ese tipo de preguntas nos podríamos hacer y podríamos resolverlo a través de esta regla. Entonces a mí se me ocurre preguntarme ¿cuánto se demoraría este caballero en cortar 9 metros? Entonces vamos a colocar el 9 y aquí, en este caso, lo vamos a reemplazar por una variable. Podría ser cualquier letra, pero yo en este caso lo quiero representar con una figura. Entonces voy a colocar un triángulo. ¿Ya? Ustedes pueden colocar la letra que se les ocurra, pero yo quiero colocar un triángulo. Ya, para poder realizar esta regla de 3 es bastante sencillo. ¿Qué vamos a hacer para poder operar? Vamos a colocar una flechita hacia el lado. Siempre cuando resolvamos ejercicios de proporcionalidad directa o de porcentajes, que no es el caso, pero también les sirve, nosotros multiplicamos cruzado, ¿ya? O sea, en este caso puedo multiplicar el 9 por el 60, pero no puedo multiplicar el 3 por el triángulo. Entonces los números que se crucen mediante una diagonal, esos se pueden multiplicar. ¿Ya? Entonces colocamos una línea y voy a colocar el 9 y lo voy a multiplicar por 60.
Y luego, abajito de esta línea fraccionaria que nos permite dividir, vamos a colocar el número que se queda solito, en este caso el 3. ¿Ya? Porque esa va a ser la siguiente operación a realizar. Lo primero, multiplicamos. ¿Cuánto es 9 por 6? Perfecto, 54. Ubicamos el 54 y luego le agregamos el 0, ¿cierto? O sea, 540. Y luego desplazamos el 3. Ahora nos quedaría dividir 540 en 3, ¿cierto? Entonces, si ustedes quieren, tienen alguna calculadora, lo pueden realizar. Yo voy a hacer la operación aquí en algún rinconcito que me quede vacío. Lo vamos a hacer acá. 540 dividido en 3. Entonces me pregunto, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 5? Cabe una vez, me sobran 2. Luego bajo el 4. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 24? Cabe 8 veces. Ubico el 8 ahí al ladito y me sobrarían 0, ¿cierto? Luego bajo el 0 y me pregunto cuántas veces cabe el 3 en el 0. Cabe 0 veces. Y tenemos nuestro cociente que sería 180. Por lo tanto, ubicamos el 180 y podríamos decir que este caballero se demoraría 180 minutos en cortar 9 metros de leña. Y también lo podríamos expresar diciendo que triángulo es igual a 180 minutos. ¿Ya? Les dejo este ejercicio, espero que estudien en sus casitas, pónganle harto empeño. Si no lo entendieron bien, vean el video otra vez y así practicando se les va a hacer súper sencillo.